Esta tarde vamos con el cuarto capítulo de la novela Jonatás y Manuela de la afroecuatoriana Luz Argentina Chiriboga. Capítulo cuarto. Mientras observaba el inicio de la marcha de los esclavos rumbo a las plantaciones, un jefe de cuadrilla repiqueteó el látigo en la bota. En el avance repercutía el grueso jadeo negro. El ruido de los pies en la hojarasca creció hasta adueñarse del ambiente y volverse monótono. Encabezaban la caminata 6 jinetes armados y 10 galgos que abrían el paso en la espesura. Los prisioneros tenían la seguridad de seguir las huellas de otros cautivos. ¿Cuántos miles de africanos habrían puesto sus pies en los mismos senderos? Solo Odán lo sabría. Quizá en el decurso de la marcha la cuenta de muertos aumentaría. Balundá se preguntó si dejaría sus huesos en aquellas montañas. Aceptó que sería mejor morir en el camino, pero, tras reflexionar, llegó a la conclusión de que debería vivir para dirigir el destino de Nasacó. ¿Qué sería de su hija cuando fuera grande? ¿Cómo podría criarse sin ella? Habían dejado atrás Cartagena de Indias. Ningún cautivo sabía dónde iban, ni qué actividad desempeñarían, o si serían comidos por los españoles, pues, por hablar distintas lenguas, no se entendían. Cuando un obstáculo detenía el avance, la pausa acrecentaba un ruido que emergía de la selva. Para distraerse, Balundá se concentró en una idea menos grata. A medida que avanzaban, sentía que aumentaba su amor para Javí. Un vínculo espiritual los unía aún más por sobre la distancia. Lo vio con su andar pausado, moviendo los brazos como alas de paloma. Los árboles le recordaron su estatura y la evaporación le trajo los sudores cuando hacían el amor. Ah, mi negro querido. Nubes de mosquitos que los esclavos creían ahuyentarlos, moviendo de un lado a otro la cabeza, se lanzaban contra la caravana. Balundá comenzó a golpearse la cara, las piernas y los brazos, y a proteger a su hija de las picaduras de los zancudos, moscas y jejenes. Los amigos hacían lo mismo, pero no podían librarse de aquellos voraces nubarrones, ni del extraño rugido que parecía llegarles a los huesos. Todos conocían la matriz del bramido, pero ninguno se atrevió a pronunciar el significado de aquella amenaza que le seguía los pasos para leer los insectos. Cuando la marcha se volvió difícil, los jinetes y los perros, para reforzar la vigilancia, se plegaron a cada lado de la fila negra. A través de su cortinaje de sudores, Balundá vio en las fauces afilados puñales en lugar de colmillos. Abrazó a Nasacó, porque cuando los mastines se acercaban, parecían prontos a darle dentelladas. La acompañaba otra preocupación, el bramido que se aproximaba a cada paso. Los esclavos que encabezaban la marcha miraban a cada lado y avanzaban a trancos. En tanto los mosquitos, portadores de diminutas bombas rojas, volaban ahora lentos por el peso de la sangre extraída a los esclavos. Ella alargaba el cuello, agujereado por los insectos, hacia los montes, en la creencia de ver la corporización de la amenaza. En trechos, el sol azotaba el rostro de los semidesnudos y descalzos prisioneros. Era como si el calor incendiara los cuerpos, el camino, el aire, los árboles y el cielo. Solo el creciente crujido estaba exento de esos fuegos. La marcha llevaba un compás secreto que obligaba a marchar a un mismo ritmo. Cuando sortearon aquellos tramos, los esclavos avanzaron tambaleantes. Sus pies lacerados ya no podían caminar. De entre las ramas había miles de insectos, rugidos, ruidos que parecían venir olfateándoles los pasos. Balundá comprendió que el tigre estaba cerca. Los caminantes parecían no sentir el dolor de sus pies que habían marcado con sangre la selva. El pelotón debía andar rápido para evitar el ataque de la fiera, pero ahora era la creencia general, aunque por el mismo miedo no se la nombraba. Los jefes perjurgían el avance con sus ojos puestos en la espesura. Los ayes de un esclavo joven, mordido en la pantorrilla por una culebra, detuvieron la caravana. Una curandera buscó entre el follaje la contra de la X, hizo con ello un emplasto y lo aplicó a la herida. Otra porción le colocó en la boca para que la ingiriera. Un capataz ordenó cargarlo en brazos por turno. Balundá hizo un nudo en su falda para evitar la cometida y movió la cabeza oliscando el aire. Creyó que de un momento a otro asomaría el tigre por entre la ramazón. En cada bramido el olor se tornaba más cercano. El viento les traía punzante el aliento del animal.
Según los guías, debían llegar a las tembladeras antes de su aparición para evitarlo. A saltos cruzaron los espinos. Nadie se quejó, aunque llevaban llagados los pies y las piernas. Un sonido se deslizó entre las malezas. El crujir de ramas dio la impresión de que era una manada. Los perros agudizaron la mirada, les centellearon los ojos al escuchar tan cercano al bramido. No estaban equivocados. Los zigzagueantes movimientos de los canes evidenciaban que asomaría la cabeza por entre el ramaje. Balundá habló a la partera y a Mina para que la ayudaran a cargar a su hija. Ahora el rugido caló la sangre del conjunto. La fiera mostró la cara, tal si una multitud de linternas se le hubiera juntado en los ojos. Dio pasos hacia adelante, levantó la cabeza y sus fauces exhibieron los colmillos. Los cautivos vieron al animal lanzarse y describir un arco con las patas. Los galgos, como accionados por resortes, saltaron al encuentro. Los guardianes, con las carabinas en alto, buscaban la cabeza del tigre, pero no podían encuadrarlo en la mirilla. 10 perros acorralaron al felino que se jugaba la vida y las presas. Él y ellos giraban, lanzándose sangrientas dentelladas, entremezclando ladridos y rugidos. Los colmillos chocaban ante los absortos esclavos y los aterrados vigilantes que anhelaban la victoria de los perros. Un mastín trepó los lomos de la fiera y le hendió sus colmillos repetidas veces. De las heridas brotó abundante sangre. A tarascones le arrancó las orejas. El tigre sacudió la cabeza y lanzó al perro contra las ramas. Los galgos, más ágiles que el tigre, lo atacaron por la parte posterior y lo desgarraron como si estuvieran asestándole a hachazos. Sin embargo, 2 mastines se retiraron de la lid aullando lastimeros. Las fieras daban vueltas, ladridos y bramidos. Mostraban ojos fosforescentes y colmillos endemoniados. Intercambiaban sus furias. Relucían con el sol y daban la impresión de querer convertirse en un todo. El tigre destripó un perro, en tanto los otros, trepados en el espinazo de la fiera, le arrancaban el pellejo, la grasa y la carne. Los prisioneros, que jamás imaginaron ver tal escena, aunque odiaban a los perros, ahora rogaban a Changó por su triunfo. El felino dobló las patas delanteras. Los galgos clavaron más profundamente sus colmillos a tiempo que ladraban con furia. Parecía que la sangre los reconfortara en el duelo que todavía sacudía los montes. La fiera se impulsó con las extremidades posteriores, dio un salto, trató de huir, se arrastró hasta la enmarañada vegetación, pero los perros lo alcanzaron, lo tomaron por el rabo, lo detuvieron y aullaron en celebración de su triunfo. Los presos, incrédulos aún del espectáculo que habían presenciado, se repusieron. Los captores dieron la orden de seguir. El conjunto caminó lento. Los pies no obedecían, tal si el cuerpo se hubiera ido quedando en el camino. Balundá avanzó callada. Consideró sin razón su existencia. Le asustó la idea de continuar viviendo aquella vida que era una especie de aprendizaje de la muerte. Prendieron fuego cerca de un río y empezaron a preparar la comida. Mina elevó un cántico a los dioses africanos y con su fuerza interior obligó a los esclavos a mirarla con gratitud. Balundá cruzó las manos sobre el pecho e inclinó su cabeza. Muchos la imitaron. En sus rostros hubo signos de meditación. Las voces tenían matices de protesta. Se produjo una disputa de plátanos que todos se engullían casi sin masticar. Balundá vio a sacó 2 trozos remojados en una lata de agua. ¿A dónde nos llevan?, preguntó una amiga. No sé. Creo que ya estamos vendidos. Nos llevan al Valle de las Calenturas, donde los jesuitas. Después de la comida, los apartaron en 2 grupos y siguieron por caminos distintos. Muyabé se despidió de Balundá agitando la mano. El avance contempló los cañaverales que semejaban gigantescos espejos verdes por el reflejo del sol canicular. En su tristeza, se alegró por ir junto a sus amigas. Prosiguieron la marcha 2 días más hasta llegar a una encrucijada. Una orden separó a las cautivas. Balundá, al ver que la curandera fue destinada a otro grupo, sintió deseos de darle su despedida con un abrazo, pero el temor al capataz la detuvo. Abrió los ojos al advertir que se le cerraba la garganta. Oró en silencio, Odán. Al caer la tarde, el grupo de Balundá llegó a un barracón habitado por 5 esclavas. 3 campanadas llamaron a la merienda servida al aire libre. El dolor de la herida en el labio le impidió comer una yuca con queso, brindados por una nueva amiga, que, en un español amalgamado con su dialecto, le contó la forma como fue capturada y los pormenores de su vida. Mi hermano menor murió con la soga en el pescuezo. El calor de aquí es igual al de mi tierra.
Aquí no hay hombres, afirmó la amiga. Este calor la pone a una recha. Balundá suspiró al recordar a Javi. De rato en rato el mayordomo se acuerda de una, pero ese diablo es caprichoso y no se alcanza para tantas que somos. Yo sí soy vaina de un solo machete. Ja, ja, ja. Eso mismo creía yo. Balundá no pudo conciliar el sueño la primera noche, por los ladridos de los perros que parecían estar mordiendo el aire y ladrando a fantasmas. El insomnio, hecho una bandada de recuerdos, le agujereó el reposo. Algunas horas observó el aposento sin ventanas, por cuya única puerta entraba el viento. Al escuchar varias campanadas, sacudió su desvelo y siguió. Era el llamado al trabajo. Las compañeras alzaron las manos en señal de saluda. Changó está contigo, le dijeron. Obedecieron la orden de salir, en un tácito reconocimiento de superioridad contra la cual ya era difícil luchar. Una porción de aguardiente y un trozo de panela fue el desayuno. Nasacó quedó al cuidado de una compañera enferma. Luego recibieron palas y machetes. El mayordomo les advirtió: aquí yo soy el jefe, es a mí al que obedecerán. Las prisioneras lo miraron. También hay 10 jefes de cuadrillas que controlan el trabajo y guardianes listos para disparar en caso de intento de fuga. Se reza el Padre Nuestro antes y después de la faena. Se escuchó el coro: Padre nuestro que estás en los cielos. Las encaminó a un cañaveral donde primero deberían eliminar las malezas. Balundá se movía con la morosidad de una tortuga y abstraída miraba a las confidentes para en un descuido del capataz renovar su llanto. Cuando el mayordomo les repetía en las mañanas que habían sido traídas a la América para aprender a obedecer al Señor, amarlo y servirlo, Balundá ocultaba su rabia, que la sentía caudalosa por dentro. Un día encontró un gato parecido al suyo, lo tomó y recordó al que fue arrojado al río por el peón. En el Valle de las Calenturas, de 6.000 hectáreas, con acequias, trapiches, una casa de fundición y herrería, cercado por colinas y un río que lo mojaba por su lado derecho, se cultivaban uvas, algodón y caña, de la que se obtenía azúcar, panela y aguardientes. En principio, vivían 45 esclavos oriundos de Guinea, comprados a razón de 320 pesos. La tarea impuesta fue la siembra de 100 cuadras de caña para obtener 375 libras mensuales de azúcar. Al pasar a su destino, Balundá vio un lago, entre cuyas totoras jugaban muchas garzas y 2 nevados que le recordaron la cabellera de su madre. Posteriormente arribaron 62 negros comprados en Popayán, pertenecientes al grupo Carabalí. El 18% de los esclavos eran niños. Balundá instaló a Nassá con una cueva, acompañada del gato, que con sus maullidos arrullaba a la pequeña. Desde lejos oía el llanto de su hija, y como no podía acudir a verla, sus ojos se alargaban para intentar protegerla. Una tarde, al caer el sol, Balunda escuchó un grito de la pequeña, júbilo infantil en juego con el monte. Caminó procurando no hacer ruido. La encontró riendo. El gatito la entretenía con un trozo de caña que hacía rodar de un lado a otro. La besó y al pasar sus manos por la frente, le dijo lo de siempre. Su papá Javi estaba vivo y algún día vendrá por ellas para regresar a su tierra. Balundá buscó entre sus senos un pedazo de pan que dio a Nasacó y al gato, y mientras la niña saboreaba su parte, continuó hablándole de Javi con la esperanza de que lo recordara siempre. Pero de pronto, en el silencio, una sombra alargada cubrió la entrada de la cueva. El gato maulló en los pies de Balundá. Ella giró en dirección de la oscuridad. Al oír al mayordomo, ella quedó inmóvil. El hombre se inclinó para mirar al interior de la caverna y penetró. Se miraron simultáneamente. Sus labios intentaron hablar. Fue inútil. El superior la tomó por las muñecas. Violento la puso arriba. Ella cerró las piernas con intención de protegerse. Nasacó murmuró papá, papá, mientras el capataz abría los apretados muslos de Balundá. El llanto de la madre hizo gritar a la niña. Un largo rato duró el forcejeo. Al retirarse le anticipó: desde mañana te llamarás Rosa Jumandi. Hubiera querido preguntarle por qué en adelante sería Rosa. Cuando le llamaran así, le costaría dificultad responder. Rosa Jumandi, pero qué Rosa tan horrible sería. Rechazó aquel nombre, no entendió por qué eso le imponían, por qué ese tan duro castigo. Llamarse Rosa Jumandi sería dejar de ser ella, no se acostumbraría, sería como si le hubieran cambiado por dentro y por fuera. Qué tontería esa de llamarla Rosa. Cuando viniera su marido, su querido Javi, nadie le daría razón de Balundá. El odio fue alejando poco a poco el miedo.
No contentos con quitarle la libertad, ahora le quitaban su nombre. ¡Qué horror! Se aseó y juró vengarse. ¿Cómo? No lo sabía, pero Odán le daría parte de su poder para consumar el desquite. Una fogata iluminaba el ambiente esa mañana. Media docena de fierros fueron colocados en ella. Se marcó a las acémilas y después las letras incandescentes iniciales del patrón fueron aplicadas en los brazos de sus esclavos, atados al rollo. Gritos retorcidos, maldiciones y protestas se mezclaron con el olor de la carne chamuscada. La carimba los marcó para toda la vida. Laborando a la intemperie, vestidas con iguales camisonas, eran hermanas. Balunda fortalecía la esperanza de que Jadí acudiera pronto por ellas, y al ir por las mañanas al trabajo, reanudaba con mayor vehemencia su anhelo de venganza. Todo el rugir de la selva se acunaba en su corazón, y le bramaba el alto Níger en la mente. Para poner a salvo su propósito, con nadie conversaba sobre su violación, segura de que los magnánimos espíritus de sus dioses le ayudarían en la culminación de su desquite. La herida del labio le marcó una cicatriz. Sus pies crecieron como si tuvieran una suela natural. Sus ojos se opacaban día a día. Su cuerpo mostraba una joroba sin ni siquiera un remoto vestigio de esbeltez. Le fue difícil acostumbrarse a la comida de la plantación. Extrañaba los plátanos sofritos o con nata, los ácaras y sobre todo el pato con jugo de naranjas. Limpiado el pato lo ponía a cocinar con jugo de naranja y 2 hojas de laurel. Ah, entonces Javi se desempeñaba mejor en el hecho de la felicidad. Por las mañanas succionaba un trozo de caña para aliviar el estómago, qué dulce le parecía, y por las noches ingería un plato de mazamorra. A pesar del encierro y del trabajo durante 16 horas, Balunda creó en su mente un mundo antes desconocido en el que se refugiaba. Para ella era como si se hubiera desmoronado la montaña y le cubriera el camino hacia la libertad, y su río Níger en una creciente de invierno arrasara todo a su paso, dejando solo desolación. Prisionero de estas ideas, algunas veces no determinaba si era realidad o imaginación lo que le sucedía. Sin embargo, se deleitaba en sus sueños cortados por el cansancio y la fatiga, porque en ellos se sentía elevada a inexplicables alturas, donde se deslizaba de un lado a otro, y llegando a veces al filo de un precipicio, se alejaba sonriente. Sentía que era ella, y no era al mismo tiempo, cierta y extraña al mundo que le envolvía y le cerraba los senderos. Le fue familiar el olor del forastero que le cazó en el Alto Níger. Aquel primer contacto lo percibía siempre. Quería echarlo de su vigilia y de sus sueños, pero cada vez lo sentía más fieramente adherido. Era un sudor que nada tenía de parecido al olor de Javi, de Nazacó, de sus amigas de barraca. Trataba de no respirar para evitar aquel olor que, de tanto evocarlo, se le había impregnado. Sintió pánico al creer que se le había metido en la sangre el olor de los blancos. En ocasiones creía que, para llevar con éxito su venganza, debería ser como ellos. Mientras sus amigas hablaban, Baluda pensaba: ¿conoces el masato? Sí, lo hago muy bueno. Hiervo bien los plátanos maduros con canela, ya hervidos los machaco y les pongo zumo de coco. Es sabroso el masato. Asimismo lo preparaba yo. Lo que más extraño es la comida. Y con tanta hambre que da después del trabajo, sobre todo en las siembras, con tanto sol y la sed. De los esclavos, solo en pantalones cortos, unos cavaban huecos con machetes y otros, con espacios de 1 metro, enterraban las plántulas de caña. Balunda y sus amigas seleccionaban las estacas, largas filas azabaches en silencio y vigiladas por hombres y por perros reflejaban la luz canicular. Un domingo llegó un hombre blanco, vestía un batón negro que lo cubría hasta los tobillos. Las esclavas lo miraron asombradas, las llamó mis hijas. Ese momento el mayordomo habló. El padrecito es el dueño de los cañaverales. El jesuita explicó el caso de un muerto que vivía, se llamaba Jesucristo. Lo llamaban también Jesús o simplemente Cristo, y él era su representante en la hacienda. Les pidió que siguieran el canto que él entonaba. Mina levantó la voz en su dialecto y siguió una cadena de alabanzas a Cristo, Obatalá, Ogún, Changó, Yemayá, Odán y Ochum. Tras la ritual amalgama, el sacerdote les obsequió pepinos dulces que todos degustaron. Otro domingo el sacerdote ofició una ceremonia especial. Preguntó a las mujeres: ¿renuncias a Satanás? Renuncio. ¿Y a todas sus pompas? Renuncio.
Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hizo una cruz sobre la cabeza de Balunda. Tris et fi, repitió la cruz. Lit et Spiritus, repitió el signo del bautizo. Sancti Rosa, Jumandi. Le mojó la cabeza y le puso sal en la lengua. Reiteró la ceremonia en cada una de las prisioneras. La sacó, al tocarle su turno, lloró y fue bautizada con el nombre de Juana Carabalí. Mina fue Carmen Taté. Fueron advertidas que serían castigadas en caso de continuar usando sus nombres anteriores. El hombre blanco, dueño de los cañaverales, les había robado lo último que les quedaba, sus nombres. Balunda tembló al pensar que sería justo matar al sacerdote. Por la noche, al tornarse apretada la oscuridad, el mayordomo ordenó encender los candiles y prender fogatas para la celebración de los bautizos. Las mujeres, sentadas alrededor de las llamas, suspiraron por el retorno a sus comarcas. El capataz brindó aguardiente a las cautivas. Deberían estar alegres ahora que eran cristianas. Al rato sonaron los batás y los chequerés. Balunda imaginó verse bailando con una botella sobre su cabeza, levantando los brazos, girando las nalgas y brincando. Detuvo la respiración para escuchar mejor. Sí, eran el batá, el omelé y los chequerés. Sus ojos refulgieron de gozo. La sangre le anduvo a prisa por el torrente de la música nativa. La sintió vibrar en el su fondo y en la superficie de su cuerpo. Los hombres, también bautizados, fueron traídos para celebrar la cristianización. Rosa, al verlos llegar y oírlos tocando África, no contuvo el sollozo, pero ahora su llanto era de alegría. El mayordomo colocó delante de la fogada una paila llena de guarapo que comenzó a brindar a los esclavos. Balunda, al tomar su porción de bebida, sintió que el trago le eliminó las tristezas que tanto la asediaban. Pidió otro más. Otro. El júbilo fue ganando su mente. Las africanas reían, hablaban en voz alta. Rosa se alegró más al bailar los ritmos que tanto le gustaban. Los hombres agarraron por la cintura a las mujeres y las parejas danzaron desenfrenadas. Rosa, tambaleante, diseñaba nuevos y extraños pasos, alzaba rítmicos los brazos y de sus labios salían tonalidades de alborozo, como si toda ella hubiera estado solo en función de aquella convocatoria a sus sentidos. Mataría al sacerdote. Conmovidas sus amigas ante los retorcimientos de Balunda, comenzaron a verla desdibujada, semejante a una nube interpuesta entre ellas y la eufórica amiga. Aquella era la danza de la vida. Era Odán quien estaba trasegándole una porción de su espíritu. Después fueron la tierra, los árboles, la noche y el aire los que se resquebrajaron con los reiterados gemidos de amor de los esclavos, tanto tiempo anhelados. Me has vuelto a la vida, dijo Balundá, mientras sentía latir otro corazón sobre el suyo. El recuerdo de la curandera despertó en Rosa su interés hacia una ladera con grama. Había allí plantas con flores blancas al comienzo y en su caso amarillas. Por las noches, después del baño, caminaba hacia allá, recogía con Juana las hojas verdes y se las aplicaba en las ampollas de las manos y los pies. Era así como los poderosos espíritus de África la dirigieran a esas plantas. El bienestar de sus miembros le quitaba el dolor de cabeza. Las esclavas notaron menos tensas las mejillas de Rosa, pero todas las noches oían sus quejidos y su preocupación por el destino de Juana después de sus 10 años. Jamás contó su violación. Saldría a la luz del día de su proyectada venganza, porque ya estaba decidida, mataría al padrecito y al mayordomo. El cómo aún no lo sabía. Mientras ingería la segunda ración, el croar de las ranas se entrecruzó con el graznido de las lechuzas y el ladrido de los sabuesos y sus recorridos nocturnos, cada vez más frecuentes, sobre todo cuando la luna estaba ensanchándose. Rosa creía que si los esclavos se rebelaban, vencerían a los perros, pero al recordar el triunfo de ellos sobre el tigre, se asustaba. La plantación poseía un criadero de galgos traídos de Cuba, adiestrados en la persecución y agresión a los cimarrones. Desde otras plantaciones llevaban perras para el cruce con los de pura sangre. Había en las haciendas perros para la caza, el seguimiento de los fugitivos y de otros prófugos por sus olores, enseñados a los esclavos cuando los jefes les ordenaban atacarlos. Había también mastines salvajes, que vagaban por las colinas y se alimentaban de pájaros, lagartijas, insectos y ratones. Constantemente los esclavos hablaban del derecho de volver a su patria.
Cada uno contaba cómo era su querencia, enumeraba sus amigos, sus ríos, sus comidas, los animales cazados que convertían en platos deliciosos. En los baños, cuando se echaban agua unas a otras, oían voces que murmuraban por encima de sus cabezas, voces tan profundas que no comprendían. Pasaban sus dedos enjabonados por el cuerpo de sus amigas y dibujaban figuras extrañas en sus espaldas, barrigas y nalgas. Luego, con súbitos entendimientos, giraban y se zambullían hasta quedar limpias. Otras ocasiones, sus recuerdos se engarzaban hasta volverse gemidos colectivos. Algunas veces preguntaban a Balundá por qué era tan callada, pero ella no contestaba. Fue envolviéndola una soledad tan impenetrable que cuando ellas contaban sus historias, ella silenciosa deslizaba sus dedos a contrapelo sobre el lomo del gato. En vano las amigas se esforzaban por conocer su origen y hacerla partícipe de sus conversaciones. Con el entrecejo fruncido, Balundá, ahora rosa, se enclaustraba cada día más en sí misma. Balundá, con el gato entre los brazos, arrodillada en el césped, comenzó a buscar algo entre las plantas. Arrancó una hoja que le dio a oler al animal, después fue por otra y se la pasó por la nariz. Él, indiferente, movió la cola. Con frecuencia se preguntaba si estaría volviéndose loca. Cuando se quedaba en la cama y sentía urgentes apetencias que se superponían a las sentidas con Javí, le entraban deseos de irse también monte adentro, como las otras. Pero había algo que la detenía, una y otra vez. La imagen de su marido resucitaba de entre las horas muertas. Tras caminar un largo trecho, encontró un hongo en forma de sombrero, color café, que crecía debajo de un tronco podrido. Se lo acercó a la boca del felino. Este movió los bigotes y erizó el rabo. Segura de lo que buscaba, sus ojos brillaron de alegría. «Oh, gracias, Sodán», volvió a las amigas que entraban ya al barracón. El guardián las contó, no había novedad alguna, estaban completas. Rosa se acostó junto a Nasacó, temblándole las manos, oró en silencio. No podía comprender por qué el padrecito había mandado casarlas. Por él tenía grabada la carimba, por él fue separada de Javí. Sintió el calor del gato andándole por entre los pies, le había acompañado innumerables insomnios. ¿Qué sería de Nansacó sin el gato, sin sus juegos diarios, sin ese maullar tan parecido a una canción de cuna? ¿En quién probar los hongos para saber si eran venenosos? Al pensar cuánto significaba el animalito para su hija, su plan tambaleó. No, en él no haría la prueba. Dio vueltas para aprender el sueño, y mientras iba incursionando en aquel mundo, aparecieron 2 ojos, 10 ojos, una multitud de ojos enrojecidos por el llanto y la angustia, que la miraban, le daban ánimos. Escuchó: «Adelante». Se incorporó desesperada. Al regreso del sacerdote se pusieron en movimiento los jefes de cuadrilla, los esclavos y los perros. El día siguiente comenzaría la zafra, y la gente debería estar lista para el corte de caña, la molienda y el hervor. Serían preparadas ollas de comida más que las de costumbre y se daría guarapo para que los esclavos tuvieran mayor rendimiento en la faena. Después de la zafra vendría la fiesta en la que todos deberían mostrar alegría por la buena cosecha. Las mujeres cuchicheaban sobre sus encuentros con los hombres, para los que habían preparado infusiones de hojas de papaya para evitar los embarazos. «Ay, hermana, no aguanto la gana», dijo una joven. «Aquí a una se le pone caliente el rabo». Rosa Jumandi, solitaria en la grama, acariciaba el gato entre sus piernas. Arrancó el tallo de un hongo, lo puso en una piedra. Una vez molido, tomó al gato por el cuello, le abrió la boca y le introdujo la pócima. Él intentó rechazarla, pero Balundá le tapó la nariz y crispado lo ingirió. Sus ojos vidriosos la miraron fijamente. Luego, de la garganta del animalito, salieron cada vez más débiles quejidos, terminados cuando quedó inmóvil. Con su machete hizo un hueco, lo enterró, y al soltar cuesta abajo las piedras, sus ojos se llenaron de lágrimas. Envolvió entre hojas 5 hongos, los puso entre los senos. Ahora envenenaría al dueño de la plantación y al mayordomo. Al bajar de la ladera, pensó que nadie sentiría tanto la muerte del gato como Nasacó. En la misa de aquella mañana, el sacerdote, al comienzo del sermón, recordó a los esclavos que debían servirle con amor, porque así lo había dispuesto el Todopoderoso. En recompensa, después de la muerte, irían al paraíso. Balunda estimaba que aquel Dios no le convenía, pues había decidido ser esclava, separarla de Javí y desarraigarla de su África. Nasacó inquirió a su madre por el gato. La respuesta, una risilla convertida en llanto. El cura bendijo a los cautivos y a su cañaveral para que la jornada fuera exitosa. Al término del oficio, obsequió pepinos dulces. Todos se arrodillaron y le dieron las gracias.
Rosa colocó los pedazos de panela en una bandeja. Los repartiría durante la zafra que duraría más allá del sol. El mayordomo, armado con machete y arcabuz, ordenó a los jefes de cuadrilla rodear la plantación con perros. Los guardianes, también armados, tomaron posesión de sitios estratégicos. El cañaveral se colmó de ladridos. La luz fue más que luz que otros días. Los rostros de los esclavos refulgieron como espejos negros. Hombres y mujeres miraban con temor los controles y las seguridades establecidos ese día para evitar las fugas ahora que todos los africanos estaban juntos. Un grupo de prisioneras agitaban entre humos las ollas, otras acudían con cargas de leña y latas de agua para la preparación de la comida. Rosa avanzaba con un charol sobre la cabeza y repartía pedazos de raspadura. Otras daban jarros de agua y de guarapo. Balundá, por momentos, se acercaba a las cocineras para ayudarles a sazonar los guisos. Procuró estar callada durante el corte, atisbando el momento preciso para actuar. Lo había madurado en muchos desvelos. Ahora estaban allí juntos el jesuita y el mayordomo que la violó. Ahora estaban los esclavos, ahora estaban los perros, ahora estaban los guardianes con sus armas. Ahora estaba preparado el veneno. Ahora los 200 esclavos levantaban sus machetes que caían sobre las cañas. Los instrumentos cortaban con fuerza el tallo de las plantas, las hojas comenzaban a impedir los pasos y los amontonamientos eran cada vez más altos. Los años vividos desde su rapto habían enseñado a Balundá que la muerte debía cobrarse con la muerte. ¿Por qué no matar al causante de todas las desdichas? Ahora temía a los muertos. Creía que ellos entrarían por la noche al barracón para escudriñarle el rostro y echarle en cara su crimen. Le apremiaba saber si podría huir con su hija y cuál el destino de la niña si la dejara desamparada y sola. Matarían a Nasacó si descubrían que su madre había sido la asesina. El Dios del que tanto hablaba el sacerdote no la castigaría. A ratos se creía sin valor para realizar su propósito, que, tras muchas vacilaciones, lo consideraba justo. En la plantación aprendió el otro lado de la vida. Vio reales las cosas que antes le parecieron absurdas. Pensando en el mundo que vivía, fortaleció su fe en el proyecto. Fue como si el espíritu de Odán le diera valor. Nadie sospecharía de ella. Nasacó obligó a las otras niñas del barracón a buscar al gato en las cercanías de las rumas de caña. Miau, miau, mi chingo, ¿dónde te has metido? Varios esclavos colocaban los trozos de caña en el trapiche. En tanto los caballos giraban, el jugo iba cayendo a pailas hirvientes, cuyo vapor se levantaba en una especie de niebla. Los africanos rehuían este oficio por los riesgos de ser quemados por el guarapo hirviente, pues con frecuencia se volteaban los recipientes. Rosa continuó distribuyendo jugo de caña, agua y trozos de panela. Estimó conveniente estar cerca del mayordomo. Si acaso muriera solo el sacerdote, aquel testimoniaría su inocencia. El mayordomo exigía celeridad en los cortes. Más allá del mediodía, cuando el sol tostaba la espalda de los trabajadores, el sonido del batá y los chequerés levantó el ánimo de los cautivos. Mira, señaló una esclava, ese hombre será mío. Un chispazo de júbilo en los ojos esclavos estimuló la faena. El mayordomo obligó a otras esclavas a brindar más guarapo a los cortadores. Ese momento se acercó el sacerdote, que recorría el cañaveral vigilando el desarrollo de la zafra, y una mujer le brindó un vaso de jugo de caña. A los cortadores les bajaba el sudor desde la frente al cuello, al pecho, a la espalda y a las piernas, hasta llegarles a los pies. Agarraban con una mano el tallo de la planta, blandían el machete y dibujaban un círculo en el aire para cortarlo de un golpe. De la tierra, amarillenta y seca, ascendía un olor de clorofila. El recuerdo llevó a Balondá de la mano a Javí. Le pareció verlo mientras ella recostaba la cabeza en su pecho. Cuando se acostaba en la hierba, eufórica, soñando, deseando, contemplando el cielo, recibiendo los apasionados besos de Javí, y, paulatinamente, él iba despojándola de su falda de vuelos, de su blusa escotada y su diadema, y rodaban semejantes a un todo. El gato los seguía, maullándoles tal que participe de la fiesta también. Los chequeres continuaban resonantes. Para todos fue tal que si estuvieran en Sudáfrica, en goce de plena libertad. Rosa volvió de la evocación para acariciar su plan. Avanzada la zafra, fue ordenado un descanso. El amo se alzó la gorra que le cubría casi los ojos. Antes de que volvieran a sonar los tambores, la campana anunció la hora de comer. Los negros, sin cambiar impresiones, caminaron hacia las ollas humeantes que parecían llamarlos con cariño. Rosa Jumandi, al comer, miraba al religioso.
Él reía satisfecho por la abundante cosecha y el desempeño de sus esclavos. Las mujeres, de rato en rato, veían al dueño del cañaveral, a los jefes de cuadrilla, al mayordomo, a los guardianes, a los perros. La música volvió, el trago elevó el fervor, las risas fueron más agudas y penetrantes. Los cautivos, sentados en la tierra, cogían las carnes picantes que les obligaban a tomar abundante agua. Se chupaban los dedos y repetían sus raciones. De pronto apareció una mulata y subió a una tarima. Se pudo apreciar que su cuerpo podía resistir otros cuerpos. Dio vueltas a su pollera, los muslos le quedaron libres al moverse el compás alborotado de los chequeres y del batá. Levantando los brazos que iban y venían, alzó con cada movimiento el vocerío negro. Deslizaba el cuerpo de un lugar a otro, dibujando los ángulos que marcaban los tambores. Los esclavos lanzaban silbidos y exclamaciones. De sus ojos afloraba torrentes el deseo y balanceaban el ombligo al ritmo de los tambores. Las mujeres pasaban ofreciendo pepinos dulces. Rosa creyó el momento preciso para llevar a cabo su propósito, ahora que los superiores estaban viviendo en otro mundo. Caminó lenta. El sol brillaba sobre la cima de la colina. El calor parecía fundir todas las cosas. Balundá sintió que le daba vueltas la cabeza. Su mano temblorosa dejó caer 3 pepinos, pero una voz interior le susurró: «Adelante». Era el acento de Javí. Miró hacia atrás, pues le pareció que él estaba allí. Oculta entre montones de hojas de caña, abrió sendos orificios en 2 pepinos, le sacó partes del corazón y les introdujo en su reemplazo porciones de los hongos venenosos. Con el charol sobre la cabeza, arrojó los hongos sobrantes. Oyó los gritos jubilosos de los esclavos, que al son de los chequerés habían olvidado el odio. El mayordomo, mezclado con los africanos, estaba liberado de su cólera. Rosa se abrió paso, un poco encorvada, hasta llegar al hombre blanco de piel tostada. Le brindó una sonrisa y un pepino. Él sostuvo el fuete con la mano derecha, con la izquierda, cogió la fruta. Al pasar, le pellizcó la nalga. Ella le hizo un mohín de agrado y, rápida, se perdió en el tumulto que con sus miradas puestas en la bailarina no advirtió lo sucedido. Le dolió la cabeza y el corazón parecía a punto de estallarle. Buscó entre los hombres al dueño de la plantación. Rosa le movió los labios y en forma amorosa le brindó la fruta envenenada. El sacerdote se llevó el pepino como autómata a sus labios. Echó una mirada a la esclava y volvió a contemplar las nalgas de la bailarina. «Muchachas, miren al padrecito. Oye, es verdad, se come a la bailarina con los ojos, pero si no capea. Ve, yo le voy a echar mi anzuelo al curita. Déjate de vainas, es pecado. ¡Qué pan caliente! Con él tendré a mi hijo blanco y rico. Habráse visto, se te metió el diablo en el cuerpo». «En la panocha», rió a carcajadas. El mayordomo se acercó al oído de un esclavo para balbucearle algo, pero el africano, absorto en el espectáculo, no lo atendió. En el desmayo, entre convulsiones, arrojó el pepino a medio masticar. Rosa, ante los fogones, fingía estar concentrada en los movimientos de la bailarina, cada vez más excitantes. Las cocineras se movían al compás de la música y con las cucharas de palo tamborileaban los filos de las ollas. De súbito un grito cortó la diversión. «¡Patrón! ¡Patrón!». Con los ojos dilatados y dirigidos al cielo, el amo blanco parecía así, caído, estar pidiéndole perdón a Dios. Las esclavas, sin percatarse de lo sucedido, continuaban su euforia, atizada por los movimientos de la danzante. Los sustos apagaron la música, se oyó tiros de arcabuces, los perros añadieron sus ladridos al laberinto y los subalternos engrosaron el tumulto. Los esclavos corrieron hacia la alameda y con sus machetes se defendieron de los galgos. Algunas mujeres corrieron tras los hombres, otras hacia los barracones. La multitud en su desconcierto pisoteó los cadáveres del propietario y su mayordomo. La tierra y los árboles temblaron, la batahola subió al cerro y se expandió por el valle y los ríos. Los esclavos se defendían y atacaban por sobre regueros de sangre. La danzante saltó de la tarima y se confundió en la multitud. Las niñas se refugiaron en un barracón. Rosa y las que no pudieron escapar oraban a Changó y a otros dioses, y mientras ella rezaba, sintió el peso de la angustia y la muerte. El clamor llegó hasta los barracones. Los jefes de cuadrilla azotaron a los esclavos en el anhelo de arrancarles los nombres de él o los envenenadores. A varios, colgados de los pies, los interrogaron. De 25 fuetazos, antes establecidos como máximos, ahora ascendieron a 50, sin resultado alguno. Pocas horas después de las muertes, las mujeres fueron conducidas al interrogatorio. Rosa, con un brazo blanco oprimiéndole el cuello, creyó estar a punto de ser estrangulada, pero tenía la convicción de que soportaría cualquier tortura.
La confesión significaría su muerte, por eso declaró que ignoraba todo lo acontecido. Nasako y las otras niñas lloraban en las esquinas del barracón. Al paso de los días, mermaron las torturas. Rosa sufrió encrucijadas en la mente y enfermó. Al practicar el recuento, los capataces establecieron que el número de fugitivos fue de 36 y los perros muertos ascendieron a 7. Los sospechosos estuvieron presos en mazmorras durante una semana, condenados a plátano y agua. Se preguntaban quién o quiénes serían los envenenadores, y los superiores insistían en saber cuáles esclavos habrían sido los criminales. Las preguntas iban y volvían, como una pelota que rebotaba en las paredes. Los africanos celebraron el éxito de un plan inteligentemente llevado a cabo que pareció haber sido inspirado por sus dioses. Al salir los esclavos de los calabozos subterráneos, fueron llevados ante el nuevo jefe, un hombre blanco de mejillas rojas y luengas barbas, armado con 2 revólveres al cinta. Rosa en su tarima no contuvo el llanto. Había creído que, tras los envenenamientos, regresarían a su África. Prendieron los mecheros para verse los rostros y la voz del triunfo llenó el aposento.